Ok, entonces, este es el ejercicio 16 de la página 74, que dice, a continuación se le brindan las siguientes operaciones de la compañía PES de su materia prima SX100 para que prepare una tarjeta de inventario perpetuo por los métodos PEPS y por promedio móvil. Haga cientos resumen para registrar las operaciones del mes de noviembre. Las compras son a crédito sin impuesto de ventas. Entonces, la primera transacción, vamos a hacerlo primero por promedio móvil, ¿verdad? Promedio móvil. Voy a leer la nota que viene al final, porque la nota nos dice cómo vamos a registrar las devoluciones sobre compras o las devoluciones del taller de producción hacia la bodega de materiales. Eso es importante porque depende de esta indicación, así se van a tratar esas devoluciones. Hay que obedecer la nota. En este caso dice, las devoluciones sobre compras se hacen a los precios que son adquiridas las unidades. Eso quiere decir que si yo tengo una devolución como esta, ¿verdad? De 50 unidades y esta devolución es de esta compra, entonces tengo que ponerlo a 120, ¿verdad? Porque tiene que hacerse al valor al que se compraron las unidades. Si hay devoluciones de la fábrica que tienen varias capas al entregarse, asuma que la devolución corresponde a las unidades que quedarían en inventario según el método de evaluación. Bueno, nosotros no tenemos capas en promedio, las capas las tenemos solo en PEPS. La capa significa que, por ejemplo, aquí van a quedar en inventario estas dos, ¿verdad? Unidades de 120 y unidades de 140, y que cuando yo las voy a sacar voy a tener estas dos capas. Aquí tengo, bueno, esta es un mismo uso, pero por ejemplo esta es un uso del noviembre 20 de materiales y tiene dos precios diferentes. Entonces lo que me indica la nota es que si yo voy a devolver de estas unidades, por ejemplo, si fuera a devolver 25 de estas unidades, las tomaría de las 125 últimas. ¿Por qué? Porque las que hubieran pasado a producción serían las 125 de 120 y 100 de 140. ¿Verdad? Entonces, siguiendo el procedimiento de PEPS, yo hago de la evolución según ese procedimiento, cuando tengo varias capas. Y además dice, en ambos casos, ¿verdad? Sean devoluciones sobre compras o sean devoluciones de la fábrica, se ajustan las unidades y costos totales de esa factura si aún quedan en inventario. Entonces, si voy a devolver 125, si voy a devolver 25 de 140, yo las puedo corregir aquí porque tengo 140, ¿verdad? Pero si no tuviera de 140, dice, de lo contrario, se agregan al final las devoluciones de la fábrica y se ajusta el valor de la última factura si son devoluciones de proveedores. Entonces, si no tuviera de 140, si se devuelven 25 de 120, tengo que agregarlas como si hubiera sido una compra posterior a esas que tienen precio de 140. ¿Está claro? O lo repito de nuevo, porque generalmente se les da esa misma indicación para todos los inventarios. Esa es una nota especial. Podrían haber dicho, y las devoluciones sobre compras se hacen siempre al valor y así se meten en el inventario como si fueran de primeras o de segundas, ¿o verdad? Las devoluciones sobre compras y las devoluciones que hace el taller de producción las pueden poner negativas o las pueden poner positivas en la otra casilla. Eso no les va a afectar para nada la tarjeta, ¿verdad? Lo que sí tienen que obedecer es el orden que está poniendo aquí. El orden que está exigiendo aquí, porque no es optativo. Entonces, no importa si yo pongo estas 50 unidades de vueltas aquí en salidas, es lo mismo, ¿verdad? Le va a dar igual que tenía aquí estas 175 y devuelve estas 50, pues le quedan 125, sea que las ponga aquí positivas o que las ponga aquí negativas. No importa cómo las ponga en la tarjeta, siempre y cuando obedezca el orden que le está pidiendo aquí. Ok, entonces empezamos con las transacciones. Voy a hacerlo un poco más grande, a ver si lo logran ver mejor. Ok, entonces la primera transacción es una compra, no hay ni siquiera inventario inicial, ¿verdad? No hay inventario inicial, empieza el 1 de noviembre con una compra de 120, 600 unidades a 120 son 72,000, 600 a 120, 72,000 es el saldo.
El 3 de noviembre entrega la fábrica 300. Entonces, entrega 300, de esas 600 no tengo otro costo, así que tienen que salir a 120 y me quedan 300 a 120. Después entrega 125 más. De la misma manera, no tengo otro costo, tienen que salir a 120. ¿Verdad? Tenía 300, entrega al taller 125, la bodega se queda con 175. Los costos eran 36,000 y está pasando de costos 15,000, le quedan 21,000 a la bodega de producto de materiales. ¿Cuándo va a cambiar el promedio? Cuando yo hago una compra a un valor diferente de ese promedio, ¿verdad? Vean que hasta aquí, si fuera PEPS o si fuera promedio, son exactamente iguales porque no hay cambios del valor. Va a cambiar aquí porque en promedio yo tomo estas que compré, 175 más 500 me da 675. 21,000 más 70,000 me da 91,000. Entonces, para sacar el promedio, yo lo que hago es dividir, ¿verdad? Lo que hago es dividir el costo total de las unidades que tengo hasta el momento entre las unidades totales que tengo al momento y eso me da un promedio. ¿Verdad? En promedio, ¿verdad? En promedio no me afectan las devoluciones. Primero porque no tengo capas y segundo porque yo puedo alterar el promedio. No tengo ningún problema, no tengo que ponerlas en alguna parte para saber si las escojo de primeras, de segundas o de terceras, ¿verdad? Simplemente altero el promedio. Entonces, devuelvo 50 a 120 porque esta devolución es de la compra primera, es de aquí, entonces las devuelvo a 120. Tenía 675 y le devolví al proveedor 50, me quedan 625. Tenía 91,000 colones y devuelvo al proveedor 6,000, me quedan 85,000 y vuelvo a calcular el promedio, ¿verdad? Ahí no me afecta porque en promedio simplemente lo que hago es corregir el promedio con la devolución. Y esa devolución siempre va a ser al precio al que compré porque el proveedor no me va a aceptar otro precio. El proveedor me las va a recibir exactamente al precio al que me las vendió. Entonces salen a ese precio. Voy a usar en la bodega 250 unidades. Entonces, esas 250 unidades salen a ese promedio último que acabo de calcular, son 34,000. Tenía 675, 625, saco 250, me queda 375. Tenía 85,000 colones en saldo, saco 34, me quedan 51. El 24 vuelvo a sacar otras 250 unidades. ¿Verdad? No ha cambiado el promedio, ni tampoco cuando saco las 50 del 28. Entonces simplemente voy rebajando, el promedio se mantiene. El promedio cambia hasta que yo hago un movimiento con otro valor que no sea el valor que traía. Como en este caso que hago una compra de 300 unidades a 130. Entonces 300 por 130 son 39,000 colones. Aumento en 300 las unidades, aumento en 39,000 colones los saldos. Y para calcular el nuevo promedio, divido el total del saldo entre el total de unidades. El último paso es que hace una devolución de 100, ¿verdad? Esa devolución de 100 también es de la primera compra. Entonces tengo que devolvérselas al proveedor a 120. En este caso, ni tengo capas, ¿verdad? Ni tengo ningún problema porque yo lo único que hago es sumar las unidades 375, perdón, menos 100, me da 275, 49,000 menos 12,000, me da 37,200 y calculo el promedio. ¿Verdad? Si aquí me dijeran cuántas unidades quedan, yo podría comprobar si se han perdido o no. ¿Verdad? Si hay un faltante en materias primas. Si hubiese un faltante en materias primas, ya no es una pérdida por faltante, sino que es un costo indirecto de fábrica. ¿Verdad? Un faltante en materias primas es un costo indirecto de fábrica. Bueno, eso sería por promedio. ¿Preguntas con el promedio? ¿Alguna pregunta con el promedio? No. Ok. Entonces seguimos con PEPS. En PEPS sí hay que hacer algunos ajustes, ¿verdad? En PEPS sí vamos a tener que hacer algunos ajustes porque me están pidiendo, y voy a repetirlo, me están pidiendo, las devoluciones sobre las compras se hacen al precio al que son adquiridas. Bueno, en eso no tenemos problema. Aquí están al precio al que son adquiridas.
Y después aquí hay una devolución. A ver. Hay una devolución de 100. Ah, bueno, aquí tienen que ser al precio que son adquiridas, ¿verdad? Ah, pero no, aquí son al precio que son adquiridas, pero lo que se hace es ajustar el saldo, ¿verdad? Porque dice, si las devoluciones son de fábrica, no, ese no es, ¿verdad? Si las devoluciones sobre compras se hacen a los precios que son adquiridas, yo la cuenta por pagar la tengo que disminuir a 120. Pero lo que dice es que si tiene varias capas, entonces yo voy a poner esos costos en las facturas que quedan aún en inventario, ¿verdad? Y si no, lo pongo o lo agrego al final y se ajusta el valor de la factura de las devoluciones a los proveedores. Entonces, esa última, ¿verdad? Se ajusta el valor de la última factura, es este. Aquí estoy ajustando el valor de la última factura. Yo las voy a devolver a 120, pero tengo la devolución aquí con los costos de las últimas facturas, ¿verdad? Entonces, con los costos de las últimas facturas serían, esa 100 sale a 75 de 140 y las 25 de 130, porque son las últimas facturas que tengo. Pero como las voy a devolver en el asiento a 120, tengo que hacer un ajuste. ¿Sí? ¿Verdad? El ajuste lo voy a hacer aquí en el asiento. Vamos a ver. Aquí en el asiento, las unidades van a salir a un valor, se las devuelvo al proveedor a 18, pero tengo que hacer el ajuste de la última factura, ¿verdad? Entonces, obedeciendo esa regla, porque me puede haber dicho cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero obedeciendo esa regla, lo que estoy haciendo, como no tengo unidades de 120, aquí no tengo unidades de 120, entonces no las puedo arreglar. Aquí sí tenía unidades de 120 y entonces las puedo arreglar, ¿verdad? Aquí tengo unidades de 120, entonces digo, bueno, estas 50 salen de aquí y arreglo esta. Punto, se acabó. Pero cuando yo voy a hacer la devolución de las 100, no tengo unidades de 120. Entonces lo que me dice es que ajuste los valores de las últimas facturas. De esas 100 puedo sacar 75 a 140 y puedo sacar las otras 25 a 130. ¿Verdad? Como si existieran todavía. Sí las voy a sacar del inventario en ese orden, pero al proveedor se las tengo que volver a 120 porque ese es el valor al que, ¿verdad? Al que se compraron. Ok, entonces vamos con ¿verdad? Vamos ahora haciendo PEPs con estos datos. Empieza con una compra de 600 a 120. Entonces tiene 72,000. 300 que salen, 125 que salen, le quedan 175 a 120. Compra 50 más, perdón, 500 más a 140. Entonces tenía 175 a 120 más 500 que acaba de comprar a 140. Este es el saldo que le queda, ¿verdad? 21 que tenía y 70,000 que acaba de comprar. Esta devolución de 120, obedecemos lo que dice, si existen unidades, lo ajusto en la factura, ¿verdad? Al proveedor se le van a devolver a 120. En la tarjeta ajusto la factura si quedan de esas unidades. Entonces, sí quedan, ¿verdad? Sí quedan de 120. Las 50 unidades que salen las voy a sacar de aquí. Y si estuvieran de terceras, las saco de ahí, ¿verdad? Y si estuvieran de últimas, las saco de ahí, porque lo que hago es ajustar el lugar donde tengo unidades de 120. Bueno, entonces, estas 50 salen de aquí a 120, son 15,000, y me quedan siempre las 500 a 140, ¿verdad? Que son 70,000. Ahora las voy a usar, saco 125 de 120, 125 de las de 500, y me quedan 375 de 140. Saco otras 250 de 140 porque son las únicas que tengo, entonces me quedan 125 de 140. Vuelvo a sacar 50 de 140 porque son las únicas que tengo y me quedan 75 de 140.
ingresa una compra de 300 a 130. Entonces tengo las 75 iniciales y 300 de 130. Hay una devolución a un proveedor de 100 unidades, ¿verdad? Hay una devolución de 100 unidades. Entonces, sí es cierto que la devolución se va a hacer a 120 porque es de la compra primera. Pero como no tengo unidades de 120 en el inventario, dice, de lo contrario, se ajusta el valor de la última factura, ¿verdad? Si son devoluciones a proveedores. Entonces yo lo que voy a decir es que esas 100 voy a sacar 75 de aquí, que son todas las que tengo, y 25 de aquí, que son, ¿verdad? Para completar las 100. Eso me da que la devolución son 13,750. Pero en realidad serían 100 por 120. ¿Verdad? Entonces, en este caso, la devolución es por este monto en la tarjeta. Pero la devolución real sería 120 por 100 al proveedor. Quiere decir que tengo que hacer un ajuste a los datos de 1750 en el asiento para que coincidan los datos de la tarjeta con los datos de la cuenta por pagar. ¿Ok? Entonces, en los asientos, eso es lo que hacemos, ¿verdad? En los asientos me están pidiendo asientos resumen, voy a juntar todas las compras y voy a juntar todas las devoluciones y todos los usos de materiales. Las compras. Las primeras compras son estos 72,000 más estos 70,000 más estos 39,000. Esas son las compras. No importa si es PEPS o si es promedio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las compras no cambian de valor por el sistema. Las compras se hacen a un precio establecido fijo. Las devoluciones es donde voy a tener una diferencia, porque en las devoluciones, cuando yo las registré, por PEPS, siempre van a ser, las devoluciones son estas unidades, ¿verdad? Que se devolvieron, estas unidades que se devolvieron, más estas unidades que se devolvieron, y todas son de la primera compra. Entonces serían 150 unidades a 120, ¿verdad? Eso es lo que le voy a devolver al proveedor. 150 unidades por 120. Y eso no importa si es por PEPS o si es por promedio, ¿verdad? El proveedor, la cuenta por pagar, me la va a disminuir por 120 unidades, por 150 unidades a 120. No me va a aceptar ninguna otra, ¿verdad? O ninguna otra cantidad. Ahora, yo tengo que saqué por PEPS, en mi tarjeta de PEPS, yo saqué estos 10,500 y saqué estos 3,150 y saqué en mi tarjeta de PEPS estos 6,000. ¿Verdad? Entonces tengo que hacer un ajuste por la diferencia de este contra este. Y ya vimos que es la diferencia del valor que le puse a las 100 unidades que volví segundas porque no había en la tarjeta de ese valor. Cuando yo voy a hacerlo por promedio, el valor que le puse a esas unidades fue el promedio que había en ese momento. Entonces, por promedio, esas unidades yo las saqué, ¿verdad? Las saqué a 120 y a 120. Y cambié el promedio que había en ese momento. Entonces, en eso no me va a alterar, porque mi tarjeta sí saqué aquí los 6 y sí saqué de aquí los 12. Lo que hice fue alterar el promedio. Entonces, en ese caso no tengo ningún ajuste. ¿No? Si me dijera, y por promedio lo que se hace es sacar las unidades al promedio que lleva al momento, entonces habría que hacer un ajuste, porque las estoy sacando al promedio que hay en el momento, que no necesariamente es igual al valor que le tengo que devolver al proveedor, ¿verdad? Entonces hay que ver qué regla les ponen para saber si hay que hacer un ajuste, y el ajuste se hace al inventario de producto en proceso porque ahí fue de donde salieron las unidades. Después el inventario de producto en proceso, lo que voy a poner es todo lo que se consumió con los valores. Si fuera por PEPS, entonces los valores
de las unidades consumidas en el taller son los 36 más los 15, más los otros 15, más los 17.500, más los 35.000, más los 7.000. ¿No? Eso es lo que se consumió en el taller por PEPS, por promedio. No, por PEPS, perdón. Y por promedio lo que se consumió fueron 36.000, fueron 15.000, 34.000, 34.000 y 6.800. Entonces los valores son diferentes porque la asignación de costos para las salidas sí es diferente. La asignación de costos para las entradas es la misma porque es un costo fijo que se le paga al proveedor. Pero la asignación para las salidas del inventario de materiales hacia inventario de producto en proceso es dependiendo del sistema de evaluación. Preguntas con este ejercicio. Les puedo abrir el micrófono si me levantan la mano para que no tengan que escribirla. Si está todo claro, pues entonces nos veríamos la próxima semana, que todavía hay clases, ¿verdad? Todavía no es Semana Santa, ¿o sí? A ver. No, la Semana Santa es la que sigue. Entonces todavía la próxima semana tendríamos clases para ver lo de planillas y después de Semana Santa, pues veríamos el programa oficial. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver, aquí tengo una. Los 19.750 de la devolución de PEPS, ¿verdad? Estos, es porque yo en la tarjeta, ¿verdad? Estas son las 150 unidades devueltas a 120, es lo que se le va a devolver al proveedor al precio de adquisición. Pero en la tarjeta de PEPS, nosotros esas unidades las escribimos a los 10.500, a los 3.250, porque les dimos a esas unidades 140 y 130 de valor, y las otras sí las evaluamos igual, ¿verdad? 120. Entonces, sumo esos valores de las devoluciones, que son dos, no solo la del 30, sino que también hay que sumar la del 14, y tengo los 19.750. ¿Verdad? Entonces, en otras palabras, esto que está aquí es lo que está en la tarjeta, lo que yo haya escrito en la tarjeta. ¿Verdad? Esto que está aquí de 19.750 y 18.000 que salen del inventario de materiales es lo que está en la tarjeta, según las especificaciones que me hayan dado para hacer esas devoluciones o para evaluar esas devoluciones. Los 18.000 son iguales porque eso lo que representa es el valor real que tenían las unidades devueltas, ¿verdad? Es lo que dice ahí que las devoluciones sobre compras se hacen a los precios en que son adquiridas las unidades. Sí, ¿por qué? Porque el proveedor no me va a aceptar que yo, ¿verdad? Si yo le compré las unidades a 120, no le voy a decir así, devuélvamelas a las 150. No, si se las compré a 120, él rebaja la cuenta por 120. ¿Alguna otra pregunta? El saldo al final por PEPS, ¿verdad? El saldo del inventario por PEPS me quedan, como yo saqué estas 75 de 140 y estas 300, saqué 25 a 130, entonces me quedan 275 de aquí a 130. Si usted lo revisa, lo que hicieron aquí con la devolución fue tratarla como si fuera una, ¿verdad? Como si fuera que los materiales pasaron al taller. Porque aplicaron PEPS y aplicaron los valores que tenían en la tarjeta. Y lo que hicieron fue que en el asiento, para registrar esa devolución, ajustaron el valor al inventario de producto en proceso, ¿verdad? Entonces, aquí sacaron esto por PEPS con los valores que habían en la tarjeta. Como al proveedor no le puedo devolver a otro valor, pues simplemente esa diferencia la pongo en el inventario de producto en proceso. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok, entonces que pasen un excelente fin de semana. Nos veríamos